comunidad, ¿cómo están? Oigan, últimamente hemos recibido cada vez más mensajes de ustedes diciéndonos que no se enteran de nuestros estrenos y actualizaciones a pesar de ser suscriptores en YouTube de nuestro canal Criminalmente. Hoy les traigo un pequeño tutorial súper rápido además para resolver este problema y muy sencillo. Hay que activar todas las notificaciones de nuestro canal porque a veces YouTube no les avisa de nuestros nuevos episodios por una cuestión meramente de configuración, pero con estos sencillos pasos estarán siempre en primera fila para cada estreno. Número 1. Nos vamos al canal de Criminalmente. Número 2. Encontraremos la campanita que está muy cerca del logo de Criminalmente o debajo de cada video. Número 3. Le vamos a dar clic en la campanita y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción o palabra que dice todas. ¡Listo! A partir de ahora te deben de llegar todas las notificaciones. De esta forma estarán conectados con cada historia que subamos. Comunidad, de verdad, muchas gracias por ser parte de Criminalmente y por tomarse este momento para activar las notificaciones. Con esta sencilla acción se aseguran de no perderse ningún post, avance, capítulo y estreno en vivo de Criminalmente, donde semana a semana exploraremos juntos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao. Noviembre de 1978. En lo más profundo de la selva de Guayana, las autoridades se encuentran con una escena realmente dantesca. Cientos y cientos de cuerpos sin vida, esparcidos por el suelo. Familias enteras abrazadas en un último adiós, ya sin vida. Y a unos metros, un recipiente con un líquido tóxico derramado. Esa fatídica escena fue el resultado de la tragedia colectiva de Johnstown, uno de los mayores casos en el mundo, donde una multitud de personas se arranca la vida por su propia voluntad, convencidos, la gran mayoría de ellos, de estar haciendo lo correcto. Más de 900 personas, incluyendo niños, adultos y ancianos, perdieron la vida en un solo día, por orden de un líder carismático y muy perturbador, Jim Jones. La noticia de este espantoso suceso recorrió el mundo, dejando a la opinión pública totalmente conmocionada. ¿Cómo era posible que casi 1 millar de creyentes hubieran perdido la vida de una manera tan horrenda en un rincón remoto de Sudamérica? Las imágenes aéreas de cientos de cuerpos amontonados bajo el sol tropical aparecieron en portadas de periódicos y en los principales noticieros de la televisión. Los titulares hablaban de un acto masivo, así le llamaremos porque no puedo decir la palabra correcta. Un acto masivo totalmente incomprensible. Johnstown se convirtió de la noche a la mañana en sinónimo de una secta mortal y Jim Jones pasó a ser visto como el fanático despiadado capaz de sacrificar a sus propios fieles en pos de su oscura visión. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. En este espacio hemos tratado distintos temas, todos muy sensibles. Pero específicamente el día de hoy, el tema que les traigo, de verdad, es muy sensible. Les va a generar una marea de sensaciones, de emociones, de impotencia, de coraje, de tristeza, de angustia. Porque esta historia realmente es impactante. Se los quería platicar porque al momento de que escribí este guión, al momento de que hice esta investigación, entre más me sumergía en la historia, entre más escarbaba, parecía que los datos perturbadores no terminaban. Por favor, escuchen atentos cada parte de esta historia, porque parecerá increíble lo que ha sucedido o lo que sucedió hace muchos años en Johnstown, pero desgraciadamente es una historia real. Ahora, para entender la tragedia, primero debemos conocer al hombre
que estuvo detrás de ella, Jim Jones. Este sujeto nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana, en Estados Unidos. Él nació en el seno de una familia muy humilde. Creció durante la Gran Depresión, viendo de cerca la pobreza y la injusticia social que marcaron aquella época. Desde muy joven mostró un interés inusual por la religión y el poder de convocatoria de los líderes espirituales de la época. Se cuenta que de niño organizaba funerales de mascotas del vecindario y en estos funerales predicaba sermones improvisados a otros niños, como si ya desde entonces buscara ser el centro de atención y liderazgo. También mostraba un lado oscuro. Algunos testimonios de conocidos de su infancia lo describen como un niño que estaba totalmente obsesionado con la muerte. Incluso se le describe en actos de crueldad contra algunos animales en ciertas ocasiones. Desde temprana edad parecía fascinado tanto por el carisma de figuras religiosas como por la autoridad de personajes históricos que mostraban mano dura. En su adolescencia y juventud, Jim Jones comenzó a desarrollar una visión política religiosa propia, muy a su estilo. Se involucró entonces, brevemente, con grupos comunistas locales en Indiana, admirando los ideales de igualdad y de justicia social. Sin embargo, en pleno clima de la Guerra Fría, vio cómo el comunismo era perseguido en Estados Unidos. Jones entonces concluyó que la religión podría ser el vehículo más eficaz para difundir sus ideas igualitarias sin levantar tantas sospechas. Así, combinó entonces elementos del cristianismo con principios socialistas, imaginando una comunidad utópica donde no hubiera racismo y tampoco existiera la pobreza. A los 18 años, conoció a Marceline Baldwin, una joven enfermera con quien se casó en el año de 1949. Marceline se convertiría en su compañera de vida y en una figura importante dentro de su futura congregación. En esos primeros años de matrimonio, Jones trabajó como auxiliar en iglesias locales. En el año de 1952, comenzó a servir como pastor estudiante en una iglesia metodista. Incluso entonces, sus ideas poco convencionales llamaban ya la atención. Promovía la integración racial en una época en que muchas iglesias estadounidenses seguían segregadas. Jim Jones adoptó niños de diferentes etnias. A su familia multirracial la llamaba la familia del arco iris, como muestra de sus convicciones integracionistas, algo muy progresista para la época en la que él estaba viviendo. Detrás de esa fachada, una fachada idealista y caritativa, Jim Jones ocultaba aspectos realmente muy perturbadores de su personalidad. Carismático y elocuente, tenía un don para ganarse la confianza de la gente, en especial de aquellos a los que él consideraba los más vulnerables o aquellos que de alguna manera estaban desilusionados de la vida. Pero también era manipulador y profundamente narcisista. Desde sus primeras experiencias como pastor, descubrió el poder de dominar emocionalmente a sus feligreses. Realizaba, escuchen esto, y ya lo hemos platicado en algunos otros capítulos, realizaba curaciones milagrosas, obviamente falsas. Estas curaciones eran realizadas durante los cultos, haciendo que asistentes que obviamente tenían un previo acuerdo con él, fingieran ser personas que estaban lisiadas y que de pronto, de la nada, sanaban. Esto, obviamente, para convencer a la congregación de que él poseía dones especiales otorgados por el mismísimo Dios. Este engaño, deliberado, mostraba que Jones no dudaba en utilizar la mentira si ello le daba mayor control y una aureola de santidad ante todos sus seguidores. Psicológicamente, Jones era una combinación peligrosa de idealismo y megalomanía. Por un lado, parecía creer
en la necesidad de ayudar a los oprimidos, en construir una sociedad más justa. Por otro lado, estaba convencido de su propio destino como líder supremo de su propio proyecto. Gradualmente desarrolló un complejo de Mesías, insinuando que él era la reencarnación de figuras divinas o históricas importantes. En privado, con algunos miembros de la congregación, llegó a afirmar que él era Dios y que además poseía poderes sobrenaturales. Paradójicamente, también se declaraba ateo en círculos muy, muy íntimos. Esta contradicción entre su discurso público y sus creencias privadas reflejaba un profundo cinismo. Para él, la fe de los demás era simplemente una herramienta manipulable. Con estos rasgos de personalidad, no es de extrañar que Jim Jones encantara a muchos, pero también empezara a alarmar a otros. Quienes lo conocieron en sus inicios lo describían como hipnotizante al hablar, capaz de influir esperanza, pasión en sus oyentes. Al mismo tiempo, percibían en él una intensa necesidad de control sobre las personas que estaban a su alrededor. Jones realmente creía saber qué era lo mejor para la gente y entonces exigía a todas las personas que estaban a su alrededor obediencia absoluta. Esa mezcla de salvador y dictador al mismo tiempo marcaría el rumbo de lo que vendría después. Antes de ser conocido mundialmente por la tragedia, obviamente, Jim Jones ya mostraba en su vida temprana las dos caras de la moneda. Un ferviente activista por la igualdad, pero también un manipulador implacable, sediento de poder personal. En 1955, con tan solo 24 años, Jim Jones dio el paso decisivo para materializar sus sueños de tener una comunidad ideal. Fundó entonces su propia iglesia. Esta iglesia la llamó el Templo del Pueblo, un nombre que reflejaba su intención de crear una iglesia para el pueblo, del pueblo. El primer templo del pueblo abrió sus puertas en Indianápolis, Indiana. Desde el principio, Jones marcó la diferencia con otras congregaciones de la época. Su iglesia era multirracial. Jones predicaba un mensaje de igualdad racial, justicia social y amor al prójimo, que atraía a aquellos que se sentían marginados por la sociedad tradicional. El gancho perfecto para atraer prácticamente a cualquiera que volteara a ver su iglesia. La ideología original del Templo del Pueblo mezclaba referencias cristianas con un muy fuerte componente socialista. Jones hablaba de los primeros cristianos, quienes supuestamente compartían, escuchen, todas sus pertenencias, y ponía ese ejemplo como un modelo a seguir. Prometía a sus seguidores la creación de una utopía en la tierra, una comunidad donde no hubiera divisiones por raza o por clases, donde todos, absolutamente todos, incluido él, trabajarían por el bien común y compartirían los frutos de este trabajo. Bajo su liderazgo, el Templo del Pueblo comenzó a organizar comedores sociales, guarderías gratuitas y programas de ayuda para los más necesitados en Indianápolis. Todo parecía estar en orden, todo parecía estar bien, parecía ser que realmente Jones tenía intenciones claras y buenas con el pueblo. Estas obras benéficas no solo encarnaban los ideales que predicaba, sino que también servían para atraer, obviamente, a más feligreses a la causa. Muchas personas de bajos recursos, especialmente afroamericanos, encontraron en la iglesia de Jones un lugar donde se les aceptaba por primera vez sin cuestionamientos, se les ayudaba y se les hacía sentir algo muy importante. Se les hacía sentir parte de una gran familia. En aquellos primeros años, Jones también demostró ser un hábil
showman religioso. Sus servicios eran emotivos y también teatrales. Combinaban fervorosos cantos, sanaciones milagrosas, fraudulentas, sí, pero convincentes, y sermones encendidos contra la injusticia. Esta combinación de activismo social, espectáculo religioso y carisma personal hizo que el templo del pueblo empezara a crecer rápidamente. Ahora, para finales de la década de 1950, la congregación ya contaba con cientos de miembros totalmente fieles a la idea y a las causas de Jones. Jones no solo prometía salvación espiritual, sino también un cambio aquí y ahora, en la vida de todos sus seguidores. Los animaba a dejar sus bienes materiales en manos de la comunidad, vivir modestamente y dedicar sus energías al servicio colectivo. Sin embargo, a medida que crecía su influencia, Jim Jones también empezó a pensar más allá, un poco más. La atmósfera política de Estados Unidos en los años 60, con tensiones raciales, protestas por los derechos civiles y temor a la guerra nuclear, alimentó la visión apocalíptica de Jones, convencido de que un holocausto nuclear podía ocurrir en cualquier momento. Comenzó a buscar un lugar más seguro y aislado, donde toda su comunidad pudiera sobrevivir y prosperar, lejos, sí, lejos de este mundo corrupto. Encontró inspiración en un artículo de una revista que enlistaba los lugares más seguros en caso de un desastre nuclear. Una de esas ubicaciones era el remoto valle de Ukiah, en el norte de California. En el año de 1965, Jim Jones tomó la drástica decisión de trasladar el templo del pueblo de Indiana hacia California. Convenció a cientos de sus seguidores para empacar literalmente sus vidas y viajar al otro lado del país, con la firme promesa de que ahí podrían construir su paraíso comunitario, lejos de la destrucción y principalmente de la discriminación. En el valle de Redwood establecieron una especie de comuna, una comuna rural. Aquellos primeros tiempos en California se dedicaron a levantar viviendas básicas, cultivar la tierra y establecer nuevamente la iglesia, esta vez en un entorno mucho más aislado, más privado. El traslado no fue fácil, por supuesto, pero para los seguidores de Jones era casi un acto de fe en su líder. Dejaron atrás absolutamente todo: empleos, casas y familia, todo con tal de seguir a su líder. En Ukiah, el templo del pueblo continuó expandiéndose. Se afilió oficialmente entonces a la denominación de Discípulos de Cristo. Esto obviamente le dio un barniz de legitimidad dentro del mundo religioso convencional. Sin embargo, la visión de Jones iba más allá de una simple iglesia del pueblo. Quería crear un movimiento de influencia nacional. Con la base ya establecida en California, estaba listo para dar el siguiente paso y convertir su culto en un fenómeno social amplio, enorme, sin precedentes, algo que dejara huella en este mundo. Los cimientos estaban puestos. Un grupo dedicado de seguidores, una ideología poderosa de igualdad y utopía. Y el toque final, un líder cuyo sueño de comunidad perfecta no hacía más que crecer y crecer. Una vez establecidos en California, el templo del pueblo aceleró su crecimiento y vivió su época de mayor auge. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, Jim Jones implementó diversas técnicas de reclutamiento efectivas para atraer a nuevos seguidores. Por un lado, explotaba su carisma personal. Sus sermones eran apasionados, combativos contra la injusticia y llenos de promesas de un futuro mejor. Por otro lado,
el templo del pueblo ofrecía beneficios tangibles a sus miembros: alimento, techo, atención en caso de necesidad y, sobre todo, un sentido de comunidad, pero también un propósito. Muchos que se unieron al culto eran personas desafortunadamente desencantadas de la vida, desencantadas con la sociedad, jóvenes idealistas que tenían ideas contrarias a la guerra de Vietnam, minorías raciales cansadas ya, hartas de la discriminación, e incluso familias enteras de clase trabajadora buscando un entorno más solidario. Jim Jones también supo involucrarse en movimientos sociales y políticos para ganar visibilidad, pero más allá de eso, ganar legitimidad. El Templo del Pueblo participaba en marchas por los derechos civiles, en campañas contra la pobreza y en actos de corte progresista. Jones se presentaba a sí mismo no solo como un pastor, sino también como un activista social. Esta imagen le valió el reconocimiento de figuras importantes. Imagínense esto: en San Francisco, a donde trasladó la sede principal del templo ya para el año del 72, Jones logró entablar lazos con políticos locales. Sus adeptos siempre eran disciplinados, solían acudir en masa para apoyar las iniciativas de aquellos dirigentes que respaldaban a Jones. Se convirtió entonces en un aliado político codiciado. ¿Por qué? Pues porque podía movilizar a cientos y cientos de votantes o voluntarios para una causa. Líderes como el alcalde George Moscone y el concejal Harvey Milk elogiaron públicamente su labor comunitaria. Incluso figuras nacionales como la primera dama Rosalind Carter estrecharon su mano y escucharon sus ideas sobre justicia social en algún encuentro. En el año de 1976, aunque ustedes no lo crean, Jones fue galardonado con un premio por su supuesta contribución a los derechos humanos. Mientras la reputación pública del Templo del Pueblo crecía, puertas adentro, el se volvía cada vez más demandante. Jim Jones empezó a exigir lealtad absoluta de sus seguidores. Muchos entregaban todo, absolutamente todo lo que tenían, todos sus bienes, todos sus ahorros, todo era entregado a la organización, firmando incluso documentos donde cedían sus propiedades a nombre del templo. Las jornadas para los miembros ya en ese momento eran extenuantes. Durante el día trabajaban en empresas o proyectos vinculados a la iglesia: clínicas, asilos de ancianos, venta de productos para recaudar fondos, cualquier actividad. Y por las noches, por si esto fuera poco, por si no estuvieran cansados de trabajar todo el día, tenían que asistir a las largas reuniones obligatorias que podían extenderse hasta la madrugada. En estas reuniones, Jones predicaba durante horas y horas, a veces bajo efectos de sustancias prohibidas que empezaba a consumir para poder mantener su energía y su lucidez. Poco a poco, el culto daba el aislamiento de sus miembros del mundo exterior. Se les desalentaba de relacionarse con personas ajenas al templo, de leer prensa crítica o de prestar atención a familiares negativos que cuestionaran al grupo. Algunas técnicas de control psicológico que Jones aplicó en este periodo anunciaban lo que vendría después. Instituyó, y aquí empieza la parte turbia, instituyó la práctica de las cajas de confesión. ¿Qué son las cajas de confesión? Bueno, los fieles tenían que escribir confesiones de supuestos actos inmorales o secretos íntimos, los cuales habían cometido, y se confesaban ante Jones. Estas confesiones eran guardadas por él, y más adelante, estas mismas confesiones
podían usarse para chantajear emocionalmente a quien pensara abandonar el movimiento. Si te vas, revelaremos todo esto. También comenzó a organizar simulacros de ataque. Por ejemplo, hacía sonar alarmas nocturnas, asegurando que el templo estaba amenazado por enemigos, fuerzas racistas o el mismísimo gobierno, movilizando a todos en la madrugada solamente para probar una cosa: su disciplina, su devoción y su obediencia. A pesar del estricto control interno, hacia mediados de 1970 empezaron a surgir las primeras controversias públicas sobre el templo del pueblo. Algunos exmiembros que lograron salir denunciaron que en realidad se trataba de una secta autoritaria donde sufrían abusos físicos y psicológicos. Se hablaba de palizas propinadas en frente de la congregación a aquellos miembros que desobedecían, de separación de familias, niños que eran criados comunalmente aparte de sus padres y de explotación laboral extrema. Ya acusaciones muy fuertes. En el año de 1972, un periodista de San Francisco publicó una serie de artículos que hablaban de Jim Jones, que él mismo había investigado, lo que encendió las alarmas iniciales. Jones logró neutralizar en parte esas críticas, tachándolas de ataques motivados por racismo, dado el gran porcentaje de miembros afroamericanos que tenían en el templo, y movilizando a sus seguidores para protestar contra aquellos a los cuales él llamaba los difamadores. No obstante, el cerco comenzaba a cerrarse. Para el año de 1977, las sospechas y acusaciones empezaban a multiplicar. Familiares de adeptos denunciaban que sus seres queridos estaban siendo retenidos contra su voluntad, y varios medios preparaban reportajes de investigación mucho más contundentes. Ese año, la revista New West, en California, planeaba publicar un extenso artículo exponiendo testimonios de exmiembros sobre los excesos de Jones, desde manipulación financiera hasta manipulación íntima, hasta incluso posibles actos ilegales. Al enterarse de esto, Jones entró en un pánico total. Sentía que toda la obra que había construido corría peligro si Estados Unidos, si el gobierno ponía la mira sobre él. Fue en ese momento cuando decidió que la supervivencia del templo del pueblo dependía de alejarse totalmente de suelo estadounidense. La visión de la utopía tenía que buscar un nuevo hogar, lejos del escrutinio de la prensa y de las autoridades. Ese lugar sería una remota selva en Sudamérica, el lugar que pronto, muy pronto, se conocería como Jonestown. A mediados de los años 70, Jim Jones ya tenía en mente que el futuro de su movimiento estaba ya lejos de Estados Unidos. Las crecientes críticas y su propia paranoia le hacían pensar que el gobierno de los Estados Unidos, la prensa amarillista como él los llamaba, o sus enemigos capitalistas, tarde o temprano, destruirían el templo del pueblo. Así que concibió un plan audaz: trasladar a toda su comunidad fuera del país, a un lugar donde pudiera ser realidad su utopía, sin interferencias externas. Ese lugar, el lugar elegido, fue Guyana, una nación pequeña en la costa norte de Sudamérica. Pero, ¿por qué Guyana? Varias razones influyeron. Primero, era un país de habla inglesa, lo que facilitaba la comunicación para los miembros del templo, la mayoría de los cuales solo hablaban inglés. Segundo, Guyana contaba con un gobierno socialista en ese entonces, liderado por el primer ministro Forbes Burham, que veía con muy buenos ojos proyectos agrícolas, comunitarios y antiimperialistas. Jones pensó que sus ideales entonces encajarían perfectamente bien ahí y que el gobierno les permitiría operar con relativa
autonomía. Y tercero, la población diversa de Guyana, con grandes comunidades de descendientes afroamericanos e indios, hacía que un grupo multirracial estadounidense pues no destacara tanto. Es decir, sus seguidores afroamericanos no enfrentarían el racismo arraigado que sufrían en su propio país. Por último, la ubicación era remota. La jungla ofrecía el aislamiento perfecto para construir una sociedad al margen de las garras del fascismo, como Jones solía referirse a Estados Unidos en sus discursos. En 1974, emisarios del Templo del Pueblo viajaron a Guyana y negociaron con el gobierno la adquisición de un terreno de varias hectáreas en la región noroccidental del país, en plena selva tropical, cercana al pequeño asentamiento de Kaituma. Ese terreno sería bautizado como Jonestown, en honor obviamente a su líder. Los primeros miembros, un grupo adelantado de voluntarios, llegaron ese año para comenzar la labor titánica de construir una comunidad prácticamente desde cero en medio de la jungla. Talaron árboles, levantaron cabañas de madera, instalaron un generador eléctrico para tener algo de energía y prepararon el suelo para el cultivo. La visión era realmente inspiradora. Crear un proyecto agrícola totalmente autosuficiente, con viviendas simples, pero eso sí, dignas, áreas de culto, escuela, enfermería y campos de cultivo donde todos tenían que colaborar. Ya para el año de 1977, cuando la presión en California se volvió insoportable por las investigaciones periodísticas, Jones se trasladó abruptamente al nuevo Jonestown, acompañado de cientos de seguidores. En cuestión de unos pocos meses, la población de Jonestown se disparó hasta superar el 1,000,000 de personas. Familias enteras llegaron en oleadas, dejaron Estados Unidos con poco más que la ropa puesta, pero eso sí, la esperanza de un nuevo comienzo, de una utopía, de una vida feliz. Al llegar, muchos se sintieron inicialmente eufóricos, y se entiende. Estaban aislados de aquello que consideraban un mundo opresor y racista, y por fin podrían dedicarse a vivir en comunidad los ideales que tanto habían proclamado. La vida cotidiana en Jonestown, al principio, tenía el aire de una aventura pionera, de estar empezando algo nuevo, de ser los primeros y los únicos en lograrlo. Los recientes llegados se adaptaban a viviendas comunales, cabañas de madera en estilo dormitorio, con literas alineadas, donde a veces dormían decenas de personas juntas. Había una cocina colectiva que servía comida muy sencilla: arroz, legumbres, frutas tropicales y ocasionalmente carne de pollo o carne de cerdo criado ahí mismo. Todos tenían una función asignada para mantener la comunidad. Unos trabajaban en los campos bajo el calor agobiante, plantando arroz, cosechando trigo, una infinidad de cosas, y otros se encargaban de la construcción y mantenimiento de las instalaciones. Algunos daban clases a los niños en la pequeña escuela improvisada, y otros más, atendían la enfermería o ayudaban en la cocina. Era un verdadero hormiguero humano, prácticamente en medio de la nada, movido únicamente por la fe, no en Dios, en su líder. La jornada empezaba temprano, con el canto de los gallos y los ruidos de la selva. Tras un desayuno colectivo, los miembros salían a cumplir sus tareas. A pesar de las dificultades, como lo eran el clima húmedo, las enfermedades tropicales, la escasez de algunas comodidades, muchos residentes de Jonestown conservaban el entusiasmo.
se sentían parte de algo histórico, la construcción de una sociedad justa y fraternal. Además, lejos de las tensiones raciales de Estados Unidos, aquí, blancos y afroamericanos realmente convivían, vivían bajo el mismo techo, trabajaban y comían codo a codo como iguales. Jones se aseguró de mantener un ambiente de unidad en todo momento. Todas las noches había asambleas en el pabellón central, donde la comunidad entera se reunía. A veces eran para discutir los logros del día o para planear el trabajo del día siguiente. Otras veces eran sesiones más ideológicas, con Jones dando discursos sobre política mundial, alabando a líderes como Fidel Castro o Stalin y criticando, obviamente, a los Estados Unidos. Un sistema de altavoces instalado por todo el asentamiento transmitía constantemente mensajes y música que Jones elegía, así como discursos pregrabados de él mismo. Cuando él no estaba en persona, pues ponían estas grabaciones y todos a escuchar a Jim Jones todo el día. Su voz literalmente resonaba a toda hora en la selva, recordando a todos quién mandaba y cuál era la misión. Construir Jonestown fue un desafío enorme. Los suministros a menudo eran escasos. Dependían de barcos o avionetas que llegaban con cargamentos periódicos desde la capital, con alimentos no producidos en la comuna, combustible para el generador y algunos medicamentos. Los habitantes tenían que ingeniárselas para autoabastecerse lo más posible. Al principio, las cartas que enviaban a los Estados Unidos pintaban un cuadro realmente idílico. Niños jugando bajo los árboles tropicales, campesinos sonrientes, cultivando la tierra, entablando esa comunicación con la naturaleza que tantos buscan. Una hermandad única entre personas de todos los orígenes. Jonestown se presentaba como el sueño hecho realidad, el sueño del templo del pueblo. Lo que comenzó como un sueño de paraíso igualitario, pronto reveló su cara oculta. Jonestown podría haber parecido inicialmente una utopía en construcción, pero para 1978 se había convertido en una pesadilla para muchos de sus habitantes. Las mismas personas que habían viajado llenas de idealismo empezaron a vivir con miedo y desesperanza bajo el yugo de Jim Jones. Las reglas dentro de Jonestown eran extremadamente estrictas, a menudo absurdamente severas. Todos los miembros tenían prohibido salir del asentamiento sin autorización expresa. De hecho, era casi imposible obtener permisos. Los pasaportes con los cuales habían llegado a ese país habían sido confiscados por Jones, y el único transporte, un precario camión de tierra que los podía llevar hasta una pista de avión, estaba totalmente controlado por guardias de la selva. La comunicación con el exterior también empezó a estar vigilada. Las cartas que los residentes enviaban a sus familiares en Estados Unidos eran revisadas, censuradas o incluso dictadas por la dirección del templo para dar siempre la impresión de que todo estaba marchando perfectamente bien. En realidad, dentro de Jonestown se vivía en un estado de vigilancia constante. Jim Jones, cuyo comportamiento se volvió cada vez más errático, pero también cada vez más autoritario dentro de la selva, incrementó el control psicológico sobre sus seguidores. Mantener a todos exhaustos, física y mentalmente, era parte de su estrategia. Los colonos trabajaban jornadas larguísimas bajo el sol y por la noche tenían que asistir
a las reuniones que parecían ser interminables. El sueño era escaso. Con frecuencia, Jones hacía sonar alarmas a medianoche anunciando simulacros de emergencia o algo que él llamaba, escuchen esto porque este término es muy importante más adelante, algo que él llamaba la noche blanca. Este era un código que él usaba para situaciones de peligro o de una crisis inminente. Los despertaba abruptamente, gritando que sus enemigos se acercaban o que la CIA planeaba un ataque, y sometía a la comunidad a horas y horas enteras de discursos paranoicos y también ejercicios de lealtad. En una ocasión, escuchen por favor, reunió a todos a altas horas de la madrugada y les sirvió un líquido en unos vasitos, informándoles que ese líquido era veneno y que debían beberlo como un acto de fidelidad. Tras minutos de angustia colectiva, después de que la gente decidió tomarlo, reveló que no era tal, que era simplemente una prueba, que este líquido no contenía más allá de jugo. Este macabro ensayo fue un simulacro donde todos se arrebataban la vida de manera colectiva, destinado a medir la obediencia de sus seguidores. Muchos lo bebieron llorando y temblando, convencidos de que iban efectivamente a perder la vida en ese momento. Aquella vez nadie la perdió, pero el mensaje quedó claro. Sus vidas enteras pertenecían a Jones en cuerpo y alma. La disciplina se imponía con castigos ejemplares. Se reportaban palizas públicas a quienes cuestionaban órdenes o intentaban rebelarse. Niños y adultos eran humillados en las asambleas si cometían alguna falta menor. Un castigo frecuente era la exclusión social o el destierro. Si alguien expresaba nostalgia por su hogar o si tenía dudas sobre lo que el líder predicaba, los demás tenían que apartarse de esa persona y tratarlo como un traidor hasta que se reformara. Otros castigos fueron más crueles. Algunas personas hablan, algunos sobrevivientes cuentan de una caja o un hoyo en el suelo donde encerraban a los infractores durante horas o a veces durante días, a veces en la oscuridad total. También existía el miedo a amenazas que estaban realmente fantásticas. Se decía que en la selva había un monstruo llamado el Señor 47. Este monstruo devoraría a quien intentara escapar por la noche. En realidad, obviamente era un cuento inventado por Jones para atemorizar a todos, llegando al punto de niños solos en un bosque oscuro durante un tiempo para darle un escarmiento y amenazando que si no aprendían su lección, el monstruo vendría por ellos. De esta manera tenía controlados tanto a los adultos como a los niños. Con el paso de los meses, la alimentación y la salud también comenzaron a deteriorarse. Jonestown nunca alcanzó la autosuficiencia real. Las cosechas eran insuficientes para tanta gente y dependían de importaciones que a veces se retrasaban muchísimo. Muchos residentes empezaron entonces a sufrir de diarreas, dolores estomacales, fiebres tropicales y empezaron a manifestar una malnutrición leve, pero temían admitirlo abiertamente porque sabían que podían ser castigados. Jones culpaba de cualquier penuria al acoso externo. Decía que si faltaban medicamentos, que si faltaban alimentos, era porque Estados Unidos estaba conspirando contra ellos. Siempre echaba la culpa a Estados Unidos. Algunos seguidores empezaron entonces a arrepentirse en silencio de haber ido a Guyana, de haberse
aventurado a buscar una vida mejor. Pero la opción de marcharse a estas alturas era prácticamente nula. La jungla impenetrable y los guardias armados formaban un cerco totalmente infranqueable. Además, Jones había adoctrinado a todos para creer que fuera de Jonestown les esperaba un destino mucho peor. Campos de concentración, tortura a manos de la CIA o del gobierno, una sarta de mentiras. Según él, sus enemigos, los gobiernos de Estados Unidos y Guyana ahora, e incluso familiares de los traidores, estaban deseando destruirlos. Este miedo inculcado paralizaba prácticamente cualquier pensamiento de escape. La gente le creía, seguían confiando en él. A pesar del temor reinante, hubo personas que con todo esto trataron de alzarse o huir. Un grupo reducido de miembros planeó escabullirse a través de la selva, pero desistieron al enterarse de que un niño había informado sus intenciones a Jones. Sí, un niño los escuchó y los fue a delatar y le dijo a Jones que ese grupo de personas, dentro de los cuales estaban algunos familiares de este niño, trataban de huir. Los niños entonces, sin saberlo, se convirtieron en ojos y oídos del líder. En una ocasión, Deborah Layton, una de las asistentes cercanas de Jones, logró fingir que tenía una grave enfermedad y convenció a Jones de que la dejara ir a Georgetown para un tratamiento médico. En mayo de 1978, escapó de Guyana y voló de regreso a los Estados Unidos. Su testimonio posterior realmente fue escalofriante. Describió a Jonestown como un campo de prisioneros en el que la gente estaba dispuesta a perder la vida por miedo a algo peor. Esta mujer reveló a las autoridades estadounidenses que Jones les hacía practicar simulacros donde se quitaban la vida colectiva y que temía que pronto los haría realidad. No estaba tan lejos de lo que muy pronto vendría. Sus denuncias fueron una de las primeras voces de alerta externa sobre la magnitud del peligro de Jonestown. Los pocos que lograron sobrevivir después relataron que en el último periodo Jonestown era como un polvorín a punto de estallar. La tensión se palpaba, se sentía en el aire. Mientras en la selva de Guyana la situación se deterioraba, en Estados Unidos comenzaban a sonar alarmas sobre lo que ocurría con el templo del pueblo. Familiares de los adeptos, exmiembros que habían logrado escapar y periodistas investigadores empezaron a denunciar públicamente sus temores. Creían que Jim Jones tenía a cientos y cientos de estadounidenses aislados y manipulados en un campamento remoto y sospechaban que podían estar en peligro mortal. Uno de los primeros gritos de alerta vino del grupo, un grupo que se hizo llamar Parientes Preocupados. Este grupo se conformó en el año de 1978 e incluía a familiares de personas que se habían ido a Jonestown y que desde entonces apenas daban señales de vida. También se unieron antiguos miembros del templo que habían abandonado la antes del traslado, como Jean y Al Mills, quienes conocían de primera mano todos los abusos de Jim Jones. Los parientes preocupados escribieron entonces cartas a funcionarios gubernamentales, a la prensa e incluso al mismísimo Jim Jones, exigiendo pruebas de que sus seres queridos estaban bien y solicitando ayuda para traerlos de vuelta. En paralelo, Deborah Layton, exmiembro que escapó de Jonestown en mayo del 78, presentó una declaración jurada ante las autoridades estadounidenses. En ese documento, ella describió con detalles escalofriantes las condiciones en las cuales vivían. Aseguró que de seguir así, temía un desenlace trágico. Su testimonio fue un balde de agua fría
para quienes aún dudaban de la gravedad del asunto. La prensa comenzó entonces a prestar más atención. Periódicos de California publicaron reportajes sobre las denuncias y algunas cadenas de televisión empezaron a darle voz y a entrevistar a estos exmiembros y a familiares angustiados. Poco a poco, la presión mediática aumentaba. Ante estas acusaciones, Jim Jones y sus leales contraatacaban desde Guyana con mucha propaganda. Grababan videos y escribían cartas donde miembros de Jonestown, obviamente bajo su supervisión, declaraban estar felices y negaban totalmente cualquier tipo de abuso. Jones acusaba a los disidentes de mentir por rencor o quizás porque se habían convertido en lo que más odiaban. Eran racistas, según él. Sus abogados en Estados Unidos amenazaban con demandar por difamación. Sin embargo, las historias de quienes habían escapado eran demasiado consistentes como para ignorarlas. Los familiares desesperados tocaron puertas en Washington, D.C. y en los despachos de sus representantes locales. Uno de los políticos que más atención prestó fue el congresista Leo Ryan. Este congresista era de California. Ryan tenía la reputación de involucrarse personalmente en las investigaciones. En el pasado había llegado, escuchen esto, había llegado a hacerse pasar por un preso para inspeccionar las condiciones reales de las cárceles en Estados Unidos. Cuando algunos de sus votantes le contaron lo que sabían y sospechaban de Jonestown, Ryan se alarmó. Es así que en el verano de 1978 comenzó a presionar al Departamento de Estados Unidos para que tomaran cartas en el asunto y garantizaran la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que estaban viviendo en Guyana. El Departamento de Estado, que hasta entonces había mantenido cierta cautela, recibió múltiples cartas y visitas de los parientes preocupados, insistiendo en que algo terrible podría suceder si no intervenían a tiempo. Hubo algunos intentos fallidos de rescate o mediación ante la tragedia final. Por ejemplo, a petición de familiares, la Embajada de Estados Unidos en Guyana envió personal en varias ocasiones a visitar Jonestown e investigar, pero cada visita era cuidadosamente observada y orquestada por todos los fieles de Jones. Recibían a los diplomáticos con sonrisas, un banquete y testimonios obviamente ensayados de lo felices que eran ahí. Ninguno se atrevió a pedir ayuda abiertamente frente a los representantes de las embajadas. Y estos obviamente regresaban pues con opiniones ambiguas. Decían que todo estaba bien, que el ambiente se miraba un poco tenso, pero que no era para exagerar. Hacia finales de 1978, el clamor de alerta ya no podía ser ignorado. Periodistas extranjeros en Guyana empezaban a husmear, empezaban a investigar qué es lo que estaba pasando. Y por otro lado, Leo Ryan preparaba una delegación oficial para viajar en persona a Jonestown a comprobar cuál era realmente la situación que se estaba viviendo. Los parientes en Estados Unidos tenían la esperanza de que con una presencia oficial en el lugar finalmente se pudiera rescatar a los atrapados. No imaginaban, nadie imaginó que ese viaje desencadenaría precisamente el horrendo desenlace que todos en algún momento imaginaron, el horrendo desenlace que todos temían. El 17 de noviembre de 1978, la esperada visita oficial al fin se produjo. El congresista Leo Ryan arribó a Guyana, encabezando una delegación con un objetivo claro: verificar en persona
cómo estaban los ciudadanos estadounidenses que vivían en la comuna de Johnstown. Leo Ryan, representante por California, era un político poco convencional. Tenía fama, como ya vimos, de involucrarse directamente en las causas que investigaba. Sabía perfectamente que para conocer la verdad tenía que verla con sus propios ojos. Junto a él viajaron varios periodistas, incluido un equipo de la cadena NBC, con el reportero Don Harris al frente, algunos familiares del grupo de parientes preocupados que querían reencontrarse con los suyos, y asesores como su joven ayudante, Jackie Spear. Al llegar a Georgetown, la delegación de Ryan se encontró con ciertos obstáculos diplomáticos. El gobierno de Guyana, receloso de ofender a Jones o de interferir en asuntos internos del templo, inicialmente no querían autorizar la visita a Johnstown. Sin embargo, la presión mediática y diplomática de Estados Unidos, por supuesto que pesó más. Finalmente, Jones, a regañadientes, accedió a recibir al grupo, aunque con algunas reservas. Según contaron luego algunos miembros sobrevivientes, aquella noticia puso muy nervioso a los líderes de la comuna. Jim Jones la sintió como una invasión a su sagrado hogar, y sospechó que Ryan venía con intenciones hostiles. Cuando llegaron los viajeros, fueron recibidos en aparente ambiente festivo. Eran alrededor de las 5 de la tarde. Decenas de residentes que habían sido preparados con antelación ovacionaron la llegada de Ryan y de todos sus acompañantes. Niños y adultos por igual cantaban canciones alegres, ensayadas específicamente para la ocasión. Banderines hechos a mano decoraban el pabellón central con mensajes de bienvenida. Jim Jones, con sus inseparables gafas de sol obscuras y vestido con una camisa roja, estrechó la mano de Leo Ryan, intentando mostrarse cordial, ocultando esa rabia que ya empezaba a sentir por la invasión a su hogar. Esa noche del 17 de noviembre hubo una cena y acto social en Johnstown. Los visitantes degustaron platos cultivados en la misma comunidad y presenciaron una función musical representada por los jóvenes del asentamiento. Cantos, bailes folclóricos y hasta canciones pop cuyos versos enlazaban la vida en Johnstown. Canciones propias que ellos mismos habían escrito. Varios miembros se acercaron al micrófono para dar testimonio de cómo Jones les había salvado la vida, sacándolos de las substancias o de la pobreza, y cómo Johnstown era lo mejor que les había pasado en la vida. Todos parecían, ante ojos externos, una comunidad feliz y agradecida totalmente. El congresista Ryan, inclusive, dio un breve discurso improvisado en el cual dijo: "Hoy por hoy, las personas que he conocido aquí parecen muy felices de estar aquí con ustedes". Por un momento, algunos visitantes se preguntaron si las denuncias habían exagerado la situación, si realmente era real todo aquello que se había contado al exterior. Sin embargo, tras la fachada había señales inquietantes. Durante la velada, un miembro de Johnstown aprovechó un descuido para deslizar una nota en la mano del reportero Don Harris. En el papel, garabateado a toda prisa, se alcanzaba a leer que pedía ayuda para él y otra persona que querían escapar del lugar. Harris inicialmente no comprendió qué era, pensando que quizás era el nombre de alguien, porque realmente no podía leer con claridad por la prisa con la que escribió. Más tarde se lo mostró al congresista Ryan. Cuando entendieron lo que esas líneas decían, supieron entonces
que era la primera confirmación tangible de que detrás de las sonrisas había gente desesperada, gente que quería escapar. La mañana del 18 de noviembre, Ryan y los periodistas volvieron a recorrer una vez más Johnstown, con mayor libertad, supuestamente. Entrevistaron a diversos residentes, ya sin la música, sin los festejos de la noche anterior. Algunos seguían expresando lealtad a Jones delante de las cámaras, pero poco a poco, varios miembros se armaron de valor y manifestaron su deseo de irse con la delegación que Ryan había llevado y querían regresar a Estados Unidos. Primero fue un matrimonio con su hijo, luego un joven soltero, luego otro y otro. En total, ese día una decena de residentes se sinceró. Querían salir de Johnstown, aunque les aterraba la posible reacción de Jones. Al enterarse de que existían desertores, se enfureció. Aunque en público intentó mantener la calma ante Ryan, testigos relatan que su semblante cambió drásticamente. Hacia el mediodía, la tensión ya era palpable. Ryan decidió que era lo más prudente retirarse con su grupo y con aquellos residentes que deseaban salir. Empezó a llover torrencialmente, agregando más dramatismo a la escena. Mientras se preparaban para partir, ocurrió un incidente violento que casi termina en tragedia. Un miembro de la secta, aparentemente fanático y leal hasta el extremo, en un momento de descuido, atacó al congresista Ryan con un objeto punzante. Se lanzó sobre él, gritando que le iba a porque era un traidor a su líder. Por suerte, otros miembros que estaban presentes lograron intervenir rápidamente. Los acompañantes de Ryan y algunos miembros forcejearon y finalmente desarmaron al agresor, evitando que hiriera gravemente al congresista. Sin embargo, Ryan sufrió solamente un rasguño superficial. Este intento de atentado dentro de Johnstown fue la última señal clarísima de que la situación estaba realmente fuera de control. Tras el Leo Ryan mantuvo la compostura, pero sabía que ya, justo en ese momento, tenían que partir. Reunió entonces a los desertores que querían irse. Ahora, para este momento, ya sumaban más de 15 personas, incluyendo niños y adultos, y les aseguró que tenían un sitio en el avión de regreso. Jim Jones se quedó atrás, viendo cómo por primera vez miembros de su rebaño se le escapaban de las manos delante de testigos internacionales. Según luego contaron algunos sobrevivientes, en esos momentos Jones parecía derrotado y colérico a la vez. Sus manos temblaban con rabia contenida. Aún así, en un esfuerzo, despidió a Ryan diciendo: «Lamento que se tengan que ir». En realidad, tras esas palabras corteses, se gestaba, se planeaba una decisión fatal. Jones no permitiría que ese grupo llegara a salvo muy lejos. Es así que esa tarde del 18 de noviembre de 1978, el congresista Ryan y su comitiva partieron de Johnstown con un puñado de miembros del templo que habían decidido abandonarlo. El grupo ahora ya era bastante numeroso. Entre todos, más de 30 personas, contando desertores, periodistas y equipo de Ryan. Se dirigieron en un camión hacia la pista de aterrizaje de Kaituma, a unos 10 kilómetros de Johnstown. La atmósfera estaba cargada de tensión,
pero también de miedo. Los exmiembros miraban nerviosamente atrás, temiendo que en cualquier momento los persiguieran, los detuvieran. Los recién llegados como Ryan y los periodistas trataban de mantener la calma, pero eso sí, apuraban el embarque. En la pista ya los estaban esperando 2 aeronaves pequeñas, una avioneta Cessna que tenía entre 6 y 7 asientos y un avión bimotor Other de unos 19 asientos aproximadamente. Cuando todos se disponían a embarcar, a subir a los aviones, alrededor de las 5 de la tarde, de la nada, repentinamente, apareció un tractor con un remolque proveniente del camino de Johnstown. A bordo venían varios hombres de la seguridad armada, con rifles y escopetas. Era evidente que no traían buenas intenciones. Sin medir advertencia, de un momento a otro, pasó lo inimaginable. Estos hombres abrieron fuego indiscriminadamente contra el grupo reunido en la pista. El congresista Ryan, que en ese momento estaba cerca de la puerta trasera del avión, fue uno de los primeros en caer bajo la ráfaga de tiros. A su alrededor, la gente gritó y trató de ponerse a cubierto como pudo. Algunos se lanzaron cuerpo a tierra bajo el avión, otros, desesperados, corrieron a la selva. No sabían qué hacer. Al mismo tiempo, dentro de la avioneta Cessna, que ya iniciaba maniobras para despegar, ocurrió algo inimaginable. Otra traición. Larry Layton, un miembro fanático del templo que se había hecho pasar por desertor para abordar ese avión, de la nada sacó una arma corta y disparó a quemarropa contra los pasajeros a bordo. Hirió gravemente a Monica Bagby, una joven que estaba escapando, y al piloto de la avioneta también lo hirió, antes de que algunos pasajeros lo pudieran desarmar en medio de todo el forcejeo. El ataque en la pista duró menos de un minuto, pero realmente fue letal. Cuando los tiradores cesaron el fuego y huyeron de regreso en el tractor hacia la espesura de la selva, más de 15 personas yacían, ya fuera sin vida o agonizantes, sobre el asfalto. El congresista Leo Ryan falleció en el acto, convirtiéndose en el primer congresista estadounidense caído en el ejercicio de su cargo. También perdieron la vida 3 representantes de la prensa: Don Harris, este reportero de la NBC, Bob Brown, camarógrafo de la NBC, quien valientemente siguió filmando durante todo el tiroteo, hasta finalmente caer sin vida, y Greg Robinson, fotógrafo del San Francisco. La quinta víctima fue Patricia Parks, una de los miembros de Johnstown que había decidido huir ese mismo día. A ella le dispararon cuando corría hacia el avión. Además, quedaron malheridos varias personas. La ayudante de Ryan, Jackie Spey, recibió 5 disparos y cayó al piso con conciencia y simulando ya no tener vida. A pesar de las heridas, sobrevivió milagrosamente, pero esto debido a que fingió que ya no tenía vida. El reportero Tim Reinterman del San Francisco también resultó herido. Otros desertores como Vernon Gosney y Monica Bagby también sufrieron impactos, pero afortunadamente sobrevivieron. La escena tras la emboscada era realmente dantesca. Cuerpos inmóviles en la pista, charcos de color rojo bajo el sol que se ponía, maletas esparcidas y los ecos de los últimos disparos perdiéndose en la selva. Los sobrevivientes, aturdidos, atendieron como pudieron a los que estaban heridos, arrancando trozos de ropa para hacer torniquetes. No había forma de comunicarse inmediatamente con la capital, así que los heridos tuvieron que resistir hasta que llegara ayuda al día siguiente. Algunas de las personas que no pertenecían a Johnstown y que vivían a los alrededores, temerosos,
se empezaron a acercar poco a poco al escuchar los disparos, y esa noche auxiliaron a las personas que quedaron con vida en todo lo que pudieron. Jim Jones, furioso al ver su autoridad desafiada, habría dado la orden a su equipo de seguridad de impedir que Ryan y los desertores escaparan con vida, aunque tal vez no hubiera un plan detallado desde días antes. Jones sí disponía de un grupo armado leal, listo para actuar en todo momento. La presencia de Larry Layton, infiltrado en la avioneta, sugiere que hubo cierta coordinación y no solamente fue un arrebato impulsivo. Todo indica que una vez que Ryan sobrevivió al intento del primer atentado donde fue atacado con un importante dentro de Jonestown, Jones comprendió que tenía que eliminarlo, a él y a cualquiera que intentara salir de ahí, para evitar, obviamente, que divulgaran todo lo que vieron. Así culminó de manera trágica la visita del congresista Ryan. El mundo exterior, que había llegado a Jonestown con esperanzas de ayudar, terminó siendo víctima de la locura de Jim Jones. Irónicamente, ese acto atroz en la pista de Kaituma sería solamente el preludio de la tragedia, una tragedia mucho mayor que estaba a punto de desarrollarse en Jonestown en las horas siguientes. De vuelta en Jonestown, las noticias del ataque en la pista corrieron como pólvora. Jim Jones reunió a toda la comunidad en el pabellón central. Muchos ya sabían o intuían lo que había ocurrido. Los guardias armados rodeaban el área, algunos con las armas en mano, vigilando a la multitud de casi 1000 residentes que se congregaban bajo el techo principal. La atmósfera era eléctrica, cargada de miedo y fatalidad. Entonces, Jones pronunció las palabras que había insinuado, que habían practicado tantas veces en los ensayos. Era el momento. El momento había llegado. La noche blanca había llegado. La noche blanca, recordemos, era el término código que Jones utilizaba para designar las crisis en las que, según él, el grupo tenía que estar dispuesto a sacrificar absolutamente todo. Anteriormente, como ya lo relatamos, habían tenido simulacros, pero esta vez no era un ensayo. Se paró en el estrado, se arregló, miró a la multitud. Con voz solemne pero firme, Jones anunció que el congresista Ryan ya no tenía vida, que seguramente vendrían tropas para castigar a Jonestown y que no les dejarían escapar con vida. Pintó entonces ante todos sus seguidores un cuadro aterrador. Soldados invadiendo la comunidad, amenazando a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, convirtiéndose en esclavos de Estados Unidos. Y dijo: no podemos permitirlo. La única salida era la noche blanca, traducido como el deceso colectivo. Esto no es una rendición personal, sino un acto revolucionario, proclamó ante todos, argumentando que estaban entregando sus vidas como una forma de protesta contra un mundo cruel que los perseguía, que los atacaba. También aseguró que lo que vendría no era el final, sino simplemente una transición hacia otro nivel de existencia, donde todos volverían a reencontrarse, ahora libres. Esta escena es triste, es caótica, está llena de miedo, de terror, de angustia.
Algunos presentes empezaron a llorar. Otros gritaron de pavor, pero sorprendentemente hubo quienes aplaudían y se mostraban de acuerdo, bien por convicción fanática o por un desesperado mecanismo de negación. En las grabaciones de audio reales de ese momento, las cuales serían conocidas después como las cintas de la muerte, se escuchan las voces, Jones gritando, seguidores discutiendo la decisión y también, por ahí, alguna voz disidente. Una mujer, Christine Miller, tuvo la valentía de alzar su voz y cuestionar a Jones. Propuso la posibilidad de huir a la frontera o de buscar otra salida que no implicara perder la vida. Jones la enfrentó con frialdad y diversos miembros leales la contradecían, diciendo que ya era demasiado tarde, que debían hacerlo ya por la causa. Miller insistió en que los niños merecían vivir, pero Jones la calló con una manipulación emocional, la que siempre había utilizado. Madre, no hay que temer a la muerte. Es simplemente un paso a la liberación, le dijo. Finalmente, entre la presión del líder y de otros adeptos, cualquier oposición fue silenciada. Jones entonces dio la orden fatal. Varias cubetas llenas de un líquido con sabor a uva habían sido preparadas rápidamente, mezclando cianuro potásico y calmantes líquidos. Varios enfermeros y ayudantes del templo trajeron jeringas llenas de esta sustancia. Primero llamaron a las madres con sus niños pequeños. Se escuchó entonces un lamento colectivo cuando entendieron que los inocentes serían los primeros. Siguiendo instrucciones, algunas madres, llorando, pero intentando mantener la calma, tomaron estas jeringas y goteros que les entregaban y exprimieron este líquido en la boca de sus hijos. Otros niños recibieron la dosis por la fuerza de manos de las enfermeras leales a Jones. Los pequeños lloraban hasta que el líquido comenzaba a hacer efecto. Este actuó rápidamente. En los que ya lo habían tomado, empezó a provocar convulsiones, espuma en la boca, realmente un colapso agónico. Muchas madres destrozadas se quedaban junto a sus hijos, convulsionando, hasta que quedaban inmóviles. Después llegó el turno de los demás. Se estableció una fila. Cada adulto tenía que acercarse, tomar un vaso o una jeringa llena de la mortal mezcla y beberla. Algunos la ingirieron voluntariamente, resignados. Otros se resistieron o dudaron. Pero detrás de la multitud, los guardias armados vigilaban. Hubo gritos: ¡Tómenlo, tómenlo! ¡Tómenlo con dignidad!, repetían algunos adeptos devotos para presionar a sus compañeros. Quienes se negaban eran forzados. Se reportó incluso que a algunas personas les fue inyectada esta sustancia directamente con agujas cuando se rehusaban a beberlo. La atmósfera era de terror absoluto. Los llantos de los niños, poco a poco, se iban apagando, mientras decenas de adultos comenzaban a sucumbir ante el brebaje, cayendo al suelo en total agonía. La cinta de audio registra a Jim Jones instando a la calma. Dejen de tener miedo. Es un final tranquilo. También se le oyó decir: no lloren,
cuando se lleven sus vidas. Es un acto de justicia. Los testimonios de los pocos sobrevivientes relatan escenas desgarradoras. Padres abrazados a sus hijos sin vida, amigos tomados de la mano, esperando el final juntos, gente corriendo al menos unos pasos antes de desplomarse. En medio del caos, Jones permaneció en el pabellón, observando desde lejos, desde lo alto, el final de su comunidad. Algunos sugieren que se oyó su voz por última vez en los altavoces y decía: nos hemos comprometido hasta la muerte. Debemos morir con dignidad. Así, de esta manera, se consumó la Noche Blanca. En cuestión de menos de una hora, la vibrante y ya antes bulliciosa Jonestown se quedó en un silencio mortal. Más de 900 hombres, mujeres y niños habían perdido la vida. ¿Se preguntarán qué pasó con Jim Jones esa tarde-noche? Él también perdió la vida, pero él eligió un camino más fácil, más cobarde. Mientras todos sus miembros, todos sus seguidores bebieron esta mortal sustancia, él simplemente fue encontrado en uno de los cuartos con en la cabeza. La locura colectiva, orquestada por él, había llegado a su trágico clímax. El número total de fallecidos fue totalmente abrumador. Perdieron la vida 909 personas. Entre ellos había alrededor de 304 niños y menores. La magnitud de la tragedia no tenía precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos. Era el mayor número de ciudadanos estadounidenses que perdían la vida en un solo incidente deliberado hasta ese momento. Solo unos pocos sobrevivientes lograron dar testimonio, y cada uno lo hizo por circunstancias excepcionales, o quizás sobrevivieron por puritito azar. Uno de ellos fue Odell Rhodes, un miembro del templo que durante el caos se escabulló discretamente fuera del pabellón simulando tener una tarea de logística. Al ver caer a tantos, se refugió entre la vegetación hasta que todo había terminado. Stanley Clayton fue otro joven que tras beber una muy pequeña cantidad de la bebida, aprovechó la confusión para correr selva adentro antes de que le hiciera efecto. Quizás y afortunadamente no tomó lo suficiente y había logrado alejárselo bastante para que no lo vieran. Otra persona, Jacinthe Trash, una mujer anciana afroamericana, se salvó de una manera insólita. Estaba acostada en su litera, enferma, cuando empezó la Noche Blanca, y decidió, porque así lo quiso, no salir al pabellón. Se quedó entonces escondida y en silencio en su cabaña durante horas, y los encargados nunca la buscaron, nunca la hallaron. Cuando salió, ya todo había acabado, y ella era de las últimas personas vivas en Jonestown. También Grover Davis, un hombre mayor con discapacidad auditiva, no se enteró de la reunión final debido a su sordera. Se quedó en su choza mientras los demás acudían al llamado de Jones, y al salir, lo que se encontró fue el horror consumado. Los testimonios de los supervivientes conforman un mosaico de pesadillas. Odell Rhodes contó cómo veía a las madres desplomarse sobre los cuerpecitos de sus hijos. Clayton recordaba ese olor
ese olor agrio a almendras amargas, tan característico de esta sustancia. Este olor impregnado en el aire mientras todos caían. Muchos de los fallecidos, muchos, no querían perder la vida. Fueron forzados o demasiado dependientes psicológicamente para resistirse en aquel momento. Más de 70 personas tenían marcas de inyección, evidenciando que se les administró esta sustancia por la fuerza. Un tercio de las víctimas no pudieron elegir. Johnstown pasó así a la historia como sinónimo de fanatismo, de un fanatismo mortal, una comunidad entera aniquilada bajo la influencia destructiva de un líder paranoico. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de este terrible acto? Pasaron más de 24 horas antes de que alguien del mundo exterior volviera a entrar en Johnstown tras la tragedia. Los primeros en llegar al lugar fueron soldados y policías de Guyana, enviados el 19 de noviembre de 1978, tras recibir reportes confusos de que algo terrible había ocurrido, de que había habido disturbios la tarde anterior, de que mucha gente estaba gritando. Lo que encontraron ahí superaba cualquiera de sus peores pesadillas. Cientos y cientos de vida estaban esparcidos por todas partes, bajo el pabellón, entre los barrancos, alrededor de la mesa donde reposaba una olla vacía con restos de este líquido púrpura. Muchos cuerpos yacían abrazados, otros estaban amontonados unos sobre otros, como si hubieran caído en montón como moscas, mientras trataban de acercarse a sus seres queridos en sus últimos instantes de vida. Las autoridades en Guyana, abrumadas por la escala del desastre, solicitaron inmediatamente ayuda urgente a los Estados Unidos para el manejo de los cuerpos, ya que la mayoría de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses. Pronto, muy pronto, llegó un equipo de militares estadounidenses, incluyendo médicos forenses y personal de la Armada y Fuerza Aérea. Su tarea fue monumental: identificar y repatriar cerca de 909 cuerpos, para ese momento en avanzado estado de descomposición bajo el calor tropical. Se estableció una base de operaciones en la propia Johnstown y otra en la pista de Kaituma. Los rescatistas describieron el panorama como realmente dantesco. Debieron trabajar con trajes especiales y mascarillas por el hedor que en ese momento ya era insoportable. Algunos soldados, endurecidos por experiencias previas, confesaron que jamás habían visto algo así. Muchos sufrieron traumas psicológicos posteriores por lo vivido. La reacción mundial fue inmediata. En cuanto se confirmó la magnitud de lo ocurrido, los titulares de periódicos en todo el mundo gritaban la noticia: masacre en la selva, más de 900 caídos en un culto secreto. Imágenes aéreas tomadas por los pocos fotógrafos que pudieron sobrevolar Johnstown mostraban filas y filas interminables de cuerpos de distintos colores vistosos. Esto porque muchos vestían ropa colorida, caribeña, contrastando con el verde de la jungla. Aquellas fotografías helaron la piel de millones. Era la evidencia gráfica de hasta dónde puede llegar el fanatismo. Programas de televisión irrumpieron su programación regular para reportar sobre la tragedia. En las últimas páginas de muchos diarios estadounidenses aparecían las listas parciales con los nombres de los fallecidos, conocidos hasta ese momento. Una lista
que seguiría creciendo a medida que se identificaban más cuerpos. Identificar a las víctimas no fue tarea sencilla. Muchos cuerpos estaban irreconocibles y no llevaban documentos. Los registros del templo del pueblo ayudaron cruzando nombres de quienes se sabían estaban en Guyana. Los médicos forenses estadounidenses realizaron autopsias solamente a una pequeña muestra de los cuerpos, obviamente incluido el de Jim Jones, y concluyeron oficialmente que la mayoría había perdido la vida por envenenamiento, confirmando así todos los testimonios. Jim Jones fue identificado por sus huellas dactilares y por su característica cabellera canosa y por su corpulencia física. Su cadáver tenía un orificio en la cabeza. La repatriación de los restos se llevó a cabo mediante aviones militares que transportaron los cuerpos embolsados y en ataúdes sellados. Este proceso no fue fácil. Este proceso duró varios días. Desde finales de noviembre hasta principios de diciembre de 1978, muchos fallecidos fueron identificados y algunos entregados a sus familiares para darles una sepultura privada. Sin embargo, más de 400 cuerpos quedaron sin ser reclamados, bien porque sus familias no pudieron ser localizadas, o porque no tenían medios para asumir los restos, o porque literalmente no había nadie que los reclamara. Esto porque familias enteras habían ido a Jonestown. Esos cuerpos finalmente fueron enterrados en una fosa común en el cementerio Evergreen de Oakland, California, donde años más tarde se levantó un monumento con los nombres de todos, absolutamente todos los caídos en Jonestown. La reacción pública combinaba horror, incredulidad y búsqueda de explicaciones. ¿Cómo pudo pasar algo así? Se multiplicaron los análisis en prensa, en televisión, todo lo que se sabía sobre esta secta, sobre la personalidad de Jim Jones, sobre qué falló para que las autoridades pudieran haber evitado esta catástrofe. El gobierno de los Estados Unidos fue severamente criticado por algunos por no haber actuado con mayor energía ante las alertas previas de los familiares. Desde Guyana también se señaló que el gobierno local permitió a Jones operar con total libertad, sin supervisión, pero en ese momento inmediato, más que señalar culpables, el mundo estaba sobrecogido ante la escala de horror descubierta en la jungla. Como ocurre en muchos eventos impactantes, Jonestown no se escapó a las teorías de conspiración y a las especulaciones. La escala de la tragedia, las peculiaridades del grupo y ciertos cabos sueltos alimentaron a quienes buscaban explicaciones ocultas más allá de la versión oficial. Una de las primeras teorías conspirativas afirmó que Jonestown fue en realidad un experimento de control mental de la CIA que salió mal. Podría haber sido. Esta idea surgió en parte porque uno de los diplomáticos que acompañaba a Ryan, de nombre Richard Dewey, quien estaba en la pista y además sobrevivió, aparecía mencionado en documentos como posible agente de la CIA. Muchos sugirieron que la agencia había utilizado a Jim Jones para probar técnicas de lavado de cerebros a gran escala y que al ver que la situación se descontrolaba, habían decidido eliminar a todos los testigos. Esta teoría se vio reforzada por una publicación de la Unión Soviética en el año de 1988, en plena Guerra Fría, titulada La carnicería de Jonestown, un crimen de la CIA, publicado, repito, por la Unión Soviética, que acusaba en ese momento abiertamente a Estados Unidos de orquestar este tipo de actos para impedir
que más ciudadanos se unieran a la Unión Soviética. Recordemos que Jones había coqueteado con la idea de migrar a la Unión Soviética en aquel entonces. Sin embargo, investigaciones oficiales del Congreso de los Estados Unidos, incluido el Comité de Inteligencia de la Cámara en el año de 1980, no encontraron absolutamente ninguna evidencia de participación de la CIA en Jonestown. Pero yo les pregunto, si la hubiesen encontrado, ¿lo hubieran hecho público? Obviamente no. Se concluyó que estas acusaciones formaban parte de la propaganda sucia de la Guerra Fría. Otro misterio discutido fue la forma en que perdió la vida Jim Jones. Oficialmente, Jones murió, como ya se los dije, de un tiro en la cabeza. Posiblemente él mismo se pegó ese tiro o convenció a alguien de que lo hiciera. Algunos han especulado, le faltó valor para beber esta sustancia que impuso a todos los demás, o quizás planeaba escapar y quizás fue atacado por algún guardia o guardaespaldas resentido en el último momento. No hay pruebas definitivas de ninguna teoría alternativa. Lo más probable, se dice, es que Jones, viendo su utopía destruida y sin salida tras su ataque a este congresista, decidiera arrancarse la vida. Su cuerpo fue identificado, sin duda, como ya les comenté, por las huellas, así que la teoría de que Jones fingió su muerte y escapó, que también se estaba barajando, prácticamente queda descartada. En fin, en Jonestown también quedaron pequeños misterios sin resolver. Por ejemplo, se encontraron millones de dólares en efectivo entre la comuna y cuentas en el extranjero vinculadas al templo. ¿Cuál era exactamente o cuáles eran estos planes que tenía Jones para ese dinero? Otro misterio menor es que en los bosques cercanos aparecieron algunos cuerpos alejados del resto, quizás miembros que intentaron huir a última hora y fueron abatidos, detalle sobre el que nunca hubo una confirmación oficial. A décadas de distancia, Jonestown sigue generando tanto horror como preguntas. Las investigaciones serias apuntan a que no hubo conspiraciones gubernamentales ni elementos sobrenaturales. Fue obra simplemente del fanatismo humano. Este fanatismo que tantas veces ha sido llevado al extremo y ha terminado desafortunadamente en escenas tan dantescas como esta. Jonestown no fue un accidente, ni una tragedia sin sentido. Fue el resultado de años de control, miedo y obediencia ciega disfrazada de esperanza. No perdieron la vida por decisión propia. La perdieron porque ya no sabían a quién pertenecían. Lo que pasó ahí no se olvida, no se supera y mucho menos se justifica. Amigos, hasta aquí el blog del día de hoy. Yo soy su amigo Fermex y los invito a suscribirse a Criminalmente. Ya saben, activen la campanita para que no se pierdan nuestro contenido semanal. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Historial Criminal, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.